Existe un hilo invisible que conecta la pantalla de su teléfono, el motor de su automóvil y el calor de su hogar con el eco de un mundo perdido. Todos funcionan gracias a la energía solar fosilizada, capturada hace más de 300 millones de años por árboles que ya no existen. Pero no eran árboles ordinarios, eran titanes vegetales, monstruos con la altura de un edificio de 15 plantas, helechos arborescentes que se alzaban como rascacielos vivientes y equisetos con la anchura de un autobús. Esta es la crónica de un momento singular en la historia del planeta, un tiempo en que la naturaleza pareció quebrar sus propias reglas, permitiendo que la vida alcanzara proporciones de pesadilla. Y es también la historia de cómo un organismo diminuto, un hongo insignificante, aniquiló a estos gigantes para siempre. Imagine abrir los ojos en ese mundo. El aire es denso, pesado, casi palpable, tan saturado de oxígeno que cada inhalación es un golpe de euforia. Su mente se acelera, el corazón late con una fuerza desconocida, una oleada de vitalidad pura recorre su cuerpo. Alza la vista y el aliento se detiene. Ante usted, un tronco de más de 1 metro de diámetro se eleva 45 metros hacia un cielo extraño. Es un helecho, un simple helecho, cuyo descendiente en nuestra era apenas le llegaría a la rodilla. A su lado, un licopodio colosal, con hojas como dagas verdes del tamaño de un ser humano. Su corteza está cubierta por cicatrices romboidales, un alfabeto alienígena grabado en su piel. Da un paso y el suelo cruje. Bajo sus pies no hay tierra mullida, sino una necrópolis de madera de metros de espesor. Aquí, los árboles no se descomponen. Simplemente caen, se apilan y se comprimen, transformándose lentamente en una masa negra y aceitosa. Entonces lo oye, el zumbido de alas descomunales. Al girar, la ve. Una libélula del tamaño de un halcón se precipita hacia usted. 70 centímetros de envergadura cortando el aire espeso. Sus ojos facetados, inmensos, lo rastrean todo. Es un depredador supremo, y en este mundo usted es la presa. Bienvenido al período carbonífero, 300 millones de años en el pasado. La única era en la historia de la Tierra en que los árboles crecieron hasta un tamaño que desafía la lógica. Pero esta era de gigantismo no nació en el vacío. Su génesis fue una catástrofe, una serie de cataclismos cósmicos que debieron haber extinguido toda la vida, pero que en cambio le dieron un impulso sin precedentes. 374 millones de años atrás, los océanos se convirtieron en tumbas silenciosas. En el lapso de unos pocos milenios, casi todos los peces sin mandíbula desaparecieron. Grupos enteros de trilobites se extinguieron. Arrecifes de coral monumentales perecieron. Algo aniquilaba la vida marina a una velocidad inconcebible. Durante mucho tiempo, la causa fue un misterio, hasta que los científicos encontraron la pista definitiva en las rocas antiguas. Una cantidad masiva de esporas vegetales. Pero estas esporas estaban deformes, mutiladas, como si hubieran sido quemadas por la radiación ultravioleta más cruda. El escudo protector del planeta, la capa de ozono, había sido desgarrado. El cielo dejó de proteger a la Tierra. Surge una pregunta fundamental. ¿Qué fuerza cósmica podría despojar a un planeta entero de su escudo de ozono? La respuesta parece extraída de la ciencia ficción más audaz: la explosión de una supernova en las proximidades de nuestro sistema solar. Cuando una estrella masiva agota su combustible, colapsa y detona en un estallido de furia inimaginable. Proyecta hacia el cosmos torrentes de radiación letal. Rayos gamma, un bombardeo de partículas subatómicas, todo viajando a la velocidad de la luz. Si un torrente de esta magnitud impacta contra un mundo como el nuestro, su capa de ozono es aniquilada en cuestión de horas. Para los habitantes del océano fue el Armagedón. El plancton, que flotaba cerca de la superficie, recibió dosis mortales de radiación ultravioleta y pereció en masa. Los corales, arquitectos de arrecifes milenarios, se extinguieron, llevándose consigo ecosistemas enteros. Los peces, privados de su fuente primaria de alimento, comenzaron a desaparecer. Las cadenas tróficas,
delicadamente entrelazadas durante eones, se desmoronaron. Esta pesadilla se prolongó durante 300.000 años. 300.000 años de una agonía lenta y silenciosa que culminó en la gran extinción del Devónico tardío. Al final del proceso, la mitad de todas las especies que poblaban el planeta se había desvanecido para siempre. La mitad. Pero aquí emerge la paradoja. En tierra firme, los árboles no solo sobrevivieron, iniciaron una ofensiva implacable. Se expandieron, conquistaron nuevos territorios, crecieron más y más alto, en un desafío directo a los cielos hostiles. ¿Cómo fue posible? La respuesta se encontraba en su propia estructura. La densa corona de sus hojas actuaba como un escudo natural, protegiendo el suelo de la radiación ultravioleta. El bosque creaba su propia sombra y en esa penumbra protectora, las esporas y las plántulas podían sobrevivir. El bosque se protegía a sí mismo. Más aún, la catástrofe había eliminado a sus competidores. Muchos otros grupos de plantas, menos adaptados, sufrieron un destino fatal, dejando nichos ecológicos vacíos. Y los árboles, con una resiliencia asombrosa, los ocuparon uno tras otro. Pero esto era solo el principio. La verdadera revolución ocurrió hacia el final del período devónico, con la aparición de las primeras gimnospermas, plantas que ya no se reproducían mediante esporas vulnerables, sino a través de una invención evolutiva que cambiaría el mundo: la semilla. Y esto lo cambió todo. Una espora es una diminuta célula indefensa. Debe caer en suelo húmedo y germinar de inmediato, o morirá. La semilla, en cambio, es una cápsula de vida autosuficiente. Contiene un embrión y su propia reserva de alimento, todo envuelto en una cubierta protectora. Puede permanecer latente en la tierra durante meses, incluso años, esperando las condiciones adecuadas. Puede sobrevivir a la sequía, al frío y viajar distancias enormes. Con la llegada de la semilla, las plantas se liberaron de su dependencia del agua. Pudieron abandonar las costas y las riberas de los ríos para iniciar la conquista de los interiores continentales. Tierras áridas, laderas de montañas, territorios hasta entonces vedados para sus ancestros. La ofensiva verde se volvió imparable. Así llegamos a un punto, hace 359 millones de años. Comienza el período carbonífero. Y aquí, la naturaleza desata un espectáculo de una grandiosidad nunca antes vista, ni repetida después. Los árboles alcanzan dimensiones que hoy nos parecerían fantásticas. Helechos arborescentes que se alzaban 45 metros hacia el cielo. Licopodios gigantes, como el lepidodendron, con troncos tan anchos como un autobús. Equisetos, parientes de las modestas colas de caballo actuales, que se convertían en árboles con hojas de 1 metro de largo. ¿Cuál era el secreto de este gigantismo descontrolado? La respuesta estaba, literalmente, en el aire que respiraban estos colosos. El nivel de oxígeno en la atmósfera alcanzó un asombroso 35%. Hoy, esa cifra es del 21%. En aquella era, el aire contenía casi 1/3 más de oxígeno. La atmósfera estaba tan saturada de este gas vivificante como una solución de azúcar a punto de cristalizar. El efecto fue extraordinario. Con cada ciclo de respiración, las plantas obtenían mucha más energía. Su metabolismo se aceleró a un ritmo frenético. Crecían más rápido, más alto, más fuertes. El planeta se cubrió de un bosque global, denso y exuberante, un mundo de gigantes silenciosos que prosperaban en un aire que para nosotros sería peligrosamente inflamable. Una catástrofe cósmica había estado a punto de esterilizar el planeta. Sin embargo, en lugar de la muerte, sembró las semillas de una nueva era de vida, más grande y poderosa que ninguna otra. Un legado nacido del fuego cósmico y la sombra, los fantasmas de un mundo imposible que, silenciosamente, impulsan el nuestro. Pero la transformación más asombrosa se desató sobre el reino animal. Los insectos, los humildes señores del sotobosque, comenzaron a mutar en auténticos monstruos. Surgió la meganeura,
una libélula con una envergadura de 70 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, una libélula grande de nuestros días apenas alcanza los 10 centímetros. La meganeura era un titán en comparación, un depredador aéreo sin igual. Sus enormes ojos compuestos, mosaicos de miles de lentes, rastreaban a sus presas desde decenas de metros de distancia. Sus poderosas mandíbulas, diseñadas para la carnicería, perforaban los caparazones de quitina de otros insectos y pequeños anfibios con una facilidad aterradora. Era la reina absoluta de los cielos del Carbonífero. En tierra, una criatura aún más imponente se deslizaba por el lecho húmedo de los bosques. La Arthropleura, un milpiés de 2,5 metros de largo, con un cuerpo tan grueso como la pierna de un hombre. Esta colosal bestia segmentada, protegida por una armadura impenetrable, patrullaba el suelo del bosque. Aunque era herbívora, su tamaño y su coraza eran tan formidables que incluso los depredadores más audaces la evitaban. Basta con imaginar la escena. Un artrópodo del tamaño de un cocodrilo masticando sin prisa las hojas en descomposición de helechos gigantes, helechos del tamaño de un refrigerador moderno. ¿Cuál fue la causa de este gigantismo descontrolado? La respuesta flota en el propio aire de aquella era. El sistema respiratorio de los insectos funciona mediante la difusión pasiva de oxígeno a través de una red de tubos llamados tráqueas. Cuanto mayor es la concentración de oxígeno en la atmósfera, más eficientemente funciona este sistema, permitiendo que los cuerpos crezcan a tamaños que hoy nos parecerían imposibles. En un mundo con un 35% de oxígeno, los límites del crecimiento de los insectos simplemente estallaron. Pero un nivel de oxígeno tan elevado tuvo otra consecuencia, una mucho más terrible: el fuego. Con esa concentración, la materia orgánica se volvía extremadamente inflamable. La madera viva y húmeda podía estallar en llamas ante la más mínima chispa de un rayo. Los bosques del Carbonífero ardían sin cesar. El fuego se convertía en una fuerza constante de la naturaleza, barriendo los mismos territorios una y otra vez. En los estratos de carbón de esa época, la concentración de carbón vegetal alcanza un asombroso 70%. Esto significa que más de la mitad de toda la madera de aquel mundo no se descompuso, se quemó. Tormentas de fuego rugían a través de los bosques, aniquilando todo a su paso. Los árboles caían, convirtiéndose en esqueletos carbonizados. Pero sobre sus cenizas crecían nuevos bosques, aún más altos, aún más densos. La vida era increíblemente productiva, vertiginosamente rápida e inimaginablemente peligrosa. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿de dónde provino todo ese oxígeno? ¿Por qué su nivel se disparó hasta ser casi el doble del actual? La respuesta yace en una paradoja biológica, un desequilibrio a escala planetaria. Los árboles producían oxígeno, pero el planeta no lo consumía de vuelta. Estaban rompiendo el ciclo. En condiciones normales, el equilibrio es perfecto. Una planta realiza la fotosíntesis, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Crece, muere y cae al suelo. Entonces comienza el proceso inverso. Hongos y bacterias descomponen la madera muerta, consumiendo oxígeno y liberando el carbono de la planta de nuevo a la atmósfera como dióxido de carbono. Lo que se produce, se consume. El ciclo se cierra. Pero en el Carbonífero, algo fundamental falló. Los árboles morían y caían en los vastos pantanos que cubrían el mundo. Y allí, simplemente, permanecían. No se pudrían, no se descomponían. El carbono con el que estaban construidos no regresaba a la atmósfera. Quedaba sellado, conservado en la madera muerta, mientras el oxígeno, su producto hermano, continuaba acumulándose en el aire año tras año, milenio tras milenio. La razón de esta extraña preservación es la clave de todo el enigma. Los árboles no se descomponían porque en el planeta aún no habían evolucionado los organismos capaces de hacerlo. La lignina, el polímero que da rigidez a la madera, era una invención evolutiva tan nueva y compleja que ningún hongo o bacteria había desarrollado todavía las enzimas necesarias para digerirla.
Un mundo nacido de una simple demora evolutiva. Un planeta de gigantes y fuego, forjado porque la vida inventó la madera antes de inventar cómo destruirla. Un testimonio de cómo la vida, en su ciega carrera hacia adelante, puede fracturar el equilibrio del planeta, sepultando un mundo antiguo para, sin saberlo, dar a luz al nuestro. En las profundidades del tiempo, en el corazón de los primeros grandes bosques que conquistaron la Tierra, se forjó una molécula casi indestructible, la lignina, una proeza de la ingeniería biológica, el esqueleto que permitía a los árboles desafiar la gravedad y alcanzar los cielos. Era, en esencia, un plástico natural, una coraza polimérica de una complejidad asombrosa, impermeable a casi todas las formas de descomposición conocidas en aquel mundo primigenio. Los ejércitos de microbios de la época, los hongos y bacterias, se enfrentaban a esta fortaleza molecular con herramientas ineficaces. Sus intentos por desmantelarla eran tan lentos, tan parsimoniosos, que resultaban prácticamente imperceptibles en la escala del tiempo humano. Y así comenzó una era de silenciosa acumulación. Los troncos de los árboles caídos, gigantescos pilares de un mundo extinto, no regresaban al ciclo de la vida. Se amontonaban, capa sobre capa, metro tras metro, formando vastos cementerios de gigantes leñosos. En los inmensos pantanos del período carbonífero, estos depósitos masivos de madera se hundían bajo su propio peso colosal. El agua era expulsada por una presión implacable y la materia vegetal se compactaba, transformándose en una densa masa oscura, la turba. Sobre ella, los eones depositaban nuevos estratos de sedimento, arena, limo y arcilla. La presión crecía de forma exponencial y con ella la temperatura en las profundidades de la corteza terrestre. A lo largo de millones de años, en esa fragua geológica, la turba se cocinó lentamente hasta convertirse en lo que hoy conocemos como carbón mineral. Mientras tanto, en la superficie, el planeta se asfixiaba en su propia abundancia. Al no descomponerse la madera, el carbono quedaba atrapado, secuestrado bajo tierra. Como resultado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se desplomó, mientras que el oxígeno, un subproducto de la fotosíntesis desenfrenada, alcanzó niveles nunca antes vistos. Los árboles, en una carrera desesperada por capturar el cada vez más escaso dióxido de carbono, crecían hasta alturas monumentales, y el aire, rico en oxígeno, alimentaba un gigantismo descontrolado en el reino animal. Libélulas con la envergadura de un halcón surcaban los cielos, y miriápodos del tamaño de un hombre reptaban por el sotobosque. El mundo, atrapado en un ciclo roto, había perdido su equilibrio. Y entonces, hace aproximadamente 300 millones de años, una revolución silenciosa, casi invisible, comenzó a gestarse. Surgieron los basidiomicetos, los hongos de la podredumbre blanca, ancestros de los champiñones y boletus que hoy conocemos. Estos humildes organismos habían logrado lo imposible. Inventaron las enzimas capaces de desmantelar la lignina. Habían descifrado el código químico de la madera. A partir de ese instante, la muerte recuperó su antiguo significado. Los árboles caídos comenzaron a pudrirse de verdad. El carbono, prisionero durante milenios, fue liberado y comenzó a regresar a la atmósfera. El gran ciclo de la vida y la muerte se reanudaba y el planeta, lentamente, comenzó a respirar de nuevo. El nivel de oxígeno empezó a descender. La era de los titanes había sido sentenciada por un organismo humilde. Sin la atmósfera hiperoxigenada, los árboles ya no podían sostener sus dimensiones colosales. Su altura se redujo. Los insectos gigantes, incapaces de mantener sus sistemas respiratorios en un aire más pobre, también menguaron. La gran época de formación de carbón había terminado para siempre. El período carbonífero fue una ventana única en la historia de la Tierra, un evento irrepetible. Todos los vastos yacimientos de carbón que la humanidad extrae hoy son el legado fósil de aquella singular época en la que el planeta rompió sus propias reglas. Un recurso finito, el eco de un tiempo en el que la descomposición fue puesta en pausa. Pero el legado de aquellos árboles ancestrales va más allá del combustible fósil.
Ellos fueron los verdaderos creadores del suelo. Antes de su llegada, la superficie terrestre era un desierto mineral, un manto de regolito, roca pulverizada y sin vida. Fueron sus raíces las que, como dedos persistentes, se aferraron a la roca desnuda, secretando ácidos que la fracturaban, moliéndola hasta convertirla en polvo. Mezclaron esa base mineral con su propia materia orgánica en descomposición, creando, milímetro a milímetro, a lo largo de milenios, la capa fértil que sustenta la vida terrestre. La historia de la lignina y el hongo que la conquistó no es solo la crónica de una molécula y un microbio. Es un recordatorio de que en la gran sinfonía de la vida, el equilibrio es la nota fundamental. Y a veces, el agente más pequeño e inesperado es el que tiene el poder de restaurar la armonía en un mundo que ha perdido el rumbo. Toda nuestra civilización, cada ciudad y cada cosecha, se erige sobre un fundamento frágil y oscuro, el suelo. Y este suelo, la cuna de toda nuestra alimentación, es un regalo de los árboles. Hubo un tiempo en que la tierra firme era un desierto de roca desnuda, azotado por una radiación implacable. Las primeras criaturas anfibias que se aventuraron fuera del agua encontraron un mundo inhóspito, sin refugio, sin alimento, sin sombra. Pero entonces llegaron los bosques. Con sus raíces fracturaron la roca, con sus hojas caídas crearon la primera capa de materia orgánica. El proceso de la fotosíntesis, perfeccionado en las vastas junglas del Carbonífero, comenzó a inyectar oxígeno en la atmósfera a una escala sin precedentes. Cada aliento que tomamos hoy es un eco de aquellos gigantes ancestrales. Ellos transformaron el aire y prepararon el escenario para la vida animal terrestre, creando un entorno húmedo, rico en nutrientes y protección. Sin ellos, los reptiles, los mamíferos y finalmente, la humanidad jamás habrían existido. Se convirtieron en los termostatos del planeta. Al absorber cantidades monumentales de dióxido de carbono, enfriaron un clima que había sido sofocante. El carbono que extrajeron de la atmósfera no desapareció, fue sepultado y comprimido, dando lugar a los masivos depósitos de carbón que definen esa era. Fue una extracción tan colosal que sumió al mundo en una de las glaciaciones más severas de su historia. Los árboles no solo vivían en el mundo, gobernaban su clima. Sostener un trozo de carbón es sostener el tiempo mismo. Negro, frío, mancha los dedos. Parece una simple roca, pero en sus facetas se condensa la energía del Sol capturada hace más de 300 millones de años. Es el legado de helechos gigantescos, altos como un edificio de 15 pisos. Son las células de plantas que fueron testigos de libélulas del tamaño de un halcón y de miriápodos con la longitud de un cocodrilo. Vivimos de la energía de ese mundo perdido. La revolución industrial, el motor de nuestra era, se encendió con el fuego de los bosques del Carbonífero. Cada kilovatio de electricidad generado en una central de carbón es, en esencia, luz solar que fue atrapada por un bosque hace 300 millones de años. Aquellos árboles no se adaptaron simplemente a su entorno, lo rehicieron a su imagen y semejanza. Transformaron un desierto planetario en un orbe verde y palpitante. Crearon el suelo, la atmósfera y el clima, permitiendo el florecimiento de incontables formas de vida, incluida la nuestra. La vida, entonces, no es una pasajera pasiva en un viaje cósmico. Es la fuerza geológica más potente y creativa del universo, capaz de tomar un planeta muerto y ordenarle respirar.